Salmo 122, cántico gradual de David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus del Señor, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Señor, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu bien. Y este salmo vino a mi mente cuando se empezó a pensar ya acerca de lo que sería la desescalada, cómo íbamos a volver de alguna manera a una cierta nueva normalidad. Palabras que expresan la alegría de David de poder congregarse juntamente con el resto de los israelitas en ese lugar que Dios había preparado para ese encuentro particular y especial que era la ciudad de Jerusalén. Este salmo está lleno de alegría por el privilegio que se le concedía a David y a todos esos peregrinos que subían juntamente con David de poder estar en la casa del Señor. Ese es el gozo que hay en el corazón de David. Y tenemos que darnos cuenta cuando miramos salmos como estos, que sabéis, debemos leerlos a la luz de toda la Escritura. Nosotros, como creyentes, sabemos, cristianos, sabemos que no solamente miramos la Biblia desde el punto de vista histórico de lo que en ese momento particular quería decirnos, sino que lo miramos a la luz de toda la revelación completa de la palabra de Dios. Y entonces lo que quiero deciros es qué es para nosotros Jerusalén. Y lo podemos poner en las palabras de uno de los grandes comentaristas del libro de los Salmos, Gordon Kitner. Lo que Jerusalén era para el israelita, la iglesia es para el cristiano. Lo que un israelita sentía por la ciudad de Jerusalén, por lo que implicaba, es lo que nosotros debemos sentir por nuestra iglesia local, por los hermanos, por el privilegio que se nos concede de poder estar juntos nuevamente. Esto es lo que está expresando este salmo. Aquellos israelitas, como ya os decía, tenían ese llamamiento de parte de Dios, al que se alude en el versículo 4, conforme al testimonio dado a Israel, de acudir a la ciudad de Jerusalén en determinados momentos para celebrar una serie de fiestas que se encontraban en la ley de Moisés. Era un mandato de Dios el congregarse en Jerusalén. De la misma manera, la Escritura nos enseña a nosotros que debemos venir a la iglesia local, que debemos hacer de la iglesia local ese lugar especial de nuestro afecto, de nuestro amor y de nuestro cariño. Esto es lo que está diciéndonos el Salmo básicamente. Y por ello es bueno que nosotros podamos expresarlo con estas palabras también y que podamos verlo en todo lo que significa. El autor de la Epístola a los Hebreos, que como sabéis es uno de los libros más importantes, si lo puedo expresar de esa manera, del Nuevo Testamento, escribiendo a judíos que se habían convertido, tiene esa perspectiva extraordinaria de lo que significa la iglesia cristiana. Y es una perspectiva que es muy importante también para nosotros. Ya sabéis que la Epístola a los Hebreos se escribe a judíos que todavía no habían aparentemente contemplado la destrucción del templo de Jerusalén. Ese templo no había sido destruido y ya sabéis que si miráis en el Antiguo Testamento veréis cómo esa adoración que se rendía a Dios por medio de
lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento era algo que concitaba la atención de todos por su esplendor, porque entraba por los ojos, porque tenía una especie de gloria terrenal que atraía a todos aquellos que contemplaban ese culto de los judíos. Cualquiera de vosotros que haya leído en lo que es en los libros del Pentateuco, o el resumen de lo que esto significa, de lo que esto nos traía, que se encuentra en la Epístola a los Hebreos, en particular en el capítulo 9, sabe de lo que estoy hablando. Pues bien, el autor de esta Epístola a los Hebreos nos describe a la Iglesia cristiana con esas palabras que leíamos hace un momento. Cuando estamos en una ocasión como esta, ¿habéis pensado alguna vez lo que estamos haciendo? Dice Hebreos que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Somos conscientes de lo que hacemos, de la gloria, de lo que significa congregarnos en una iglesia local. Esa es la iglesia del Dios vivo. Aquí está ese Dios, el juez de todos. Aquí habla con más poder que en ningún otro lugar esa sangre derramada por el Señor Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. Nos hemos acercado a la auténtica ciudad de Jerusalén, que es la celestial, la iglesia del Dios vivo y verdadero. Y como aquellos judíos eran exhortados a no despreciar esa iglesia, porque se necesita fe y se necesita espiritualidad para contemplar la gloria de la iglesia local, en comparación con lo externo y lo carnal de la Jerusalén que estaba con todas esas instituciones allí en ese momento. De la misma manera, nosotros también somos exhortados a darnos cuenta de la gloria de la iglesia cristiana, de la gloria de lo que significa estar congregados como el pueblo de Dios. Eso es lo que nos va a mover a apreciar, como David apreciaba en su momento, lo que significa formar parte de esa iglesia, de todos aquellos que han sido redimidos con la sangre del Cordero de Dios que fue inmolado. Y por ello nosotros podemos entender esas palabras de David, que en ese momento de la dispensación de las cosas de Dios se aplicaban a un lugar concreto, esa ciudad de Jerusalén, y como ahora se aplican a lo que significa la iglesia del Señor. Notad, en primer lugar, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y allí subieron las tribus del Señor, como una ciudad que está bien unida entre sí. En primer lugar, lo que nos está aquí mostrando es que la realidad de la comunidad que significa la misma iglesia cristiana. Esto es un argumento también muy poderoso en la época en la que estamos viviendo. Vivimos en tiempos de un atroz individualismo. Es decir, miramos las cosas simplemente desde mi punto de vista. Lo que la Escritura nos enseña es que tenemos que ver todas las cosas desde el punto de vista de nosotros, la iglesia. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. David podía haber dicho, yo me alegro de que yo subo a la casa del Señor. Esa es la idea individual. Lo que importa soy yo. No, la idea es que me anima que todos vayamos juntos a la casa del Señor. Lo que realmente conmueve mi corazón es que todos tengamos este mismo espíritu de congregarnos en Jerusalén. Que veamos esa dimensión comunitaria de lo que significa ser cristianos. Es decir, no es yo, no soy yo y mi relación con el Señor, sino es nosotros. Es el estar juntos.
iremos a la casa del Señor. Lo que me anima aquí, es como si dijera David, es que todos tengamos este mismo espíritu, porque es como todos, como iglesia, que venimos delante del Señor. Y lo hacemos conforme a la realidad de lo que implica lo que Dios ha ordenado en su propia palabra. Aquí se nos dice en el versículo 4 que el propósito de la iglesia es alabar el nombre del Señor. ¿Cuál era el propósito, el testimonio que se le había dado a Israel? Que pudiéramos centrarnos en la alabanza al nombre del Señor. ¿Para qué existimos? ¿Para qué vivimos? Si lo puedo poner desde otro punto de vista, ¿para qué ha sido salvada o redimida la Iglesia de Cristo Jesús? Es para alabar el nombre del Señor. Ese es el propósito central de nuestra existencia. No es ni siquiera nuestra propia felicidad personal o individual, sino es algo que está fuera de nosotros, algo que significa Dios mismo, alabarle a Él. ¿Qué es alabar el nombre del Señor? Alabar el nombre del Señor es reconocer que Él es el más excelente de todos los seres, que no hay ninguno como nuestro Dios, que Dios es el único que debe recibir todo honor y toda gloria. Y que si yo existo y que si yo he sido redimido es con el propósito de poder contemplarle a Él, de poder darme cuenta que no hay ninguno como este Dios eterno, este Dios sabio, este Dios todopoderoso, este Dios de amor y de santidad. Ese es el sentido central de la existencia. No yo, sino Él. En esto consiste la fe cristiana. Nos saca de nosotros mismos y nos hace ver que hay algo más grande que nosotros mismos, que nuestros propios intereses, que es nuestro Dios. Estamos centrados en Él. David dice que él se alegra de poder subir con la iglesia, ¿para qué? Para alabar el nombre del Señor, para descubrir las riquezas de gracia y de gloria que hay en ese nombre del Señor, ese Dios del pacto, ese Dios que ha prometido ser fiel a sus promesas de salvación y de bendición para con todos aquellos que a nosotros ahora nos acercamos a Dios en la persona del Señor Jesucristo. Pero notad que esa alabanza es una alabanza comunitaria. Lo que hace de este salmo algo tan especial es que está reflejando el sentido de toda la Escritura, y es que la alabanza a Dios es una alabanza como iglesia, como comunidad. Si miráis en ese último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, allí veréis que toda la visión que se nos trae de la gloria venidera es una visión en plural. Es decir, la gloria del cielo no es yo con el Señor a solas, individualmente, sino es con toda la iglesia del Señor. Por eso la iglesia no es un apéndice, no es algo que, bueno, si puedo, si tengo tiempo, pero hay otras prioridades en mi vida. No, la iglesia es la prioridad de la vida cristiana. Porque no hay una visión de lo que es el fin de todo, que es la alabanza, que sea simplemente individualista. Sin darnos cuenta, esta cultura en la que vivimos nos atrapa y nos pone en el centro. Podemos decir, no, pero yo soy cristiano, sí, pero tú no te das cuenta de las influencias de esta cultura que te arrastra y te pone a ti mismo en el centro y dice, no, estos son mis intereses y esto me conviene, sí, si no, no. Esto es un mandato del Señor. Alabarle con toda la iglesia
no es opcional, es conforme al testimonio dado a Israel. De la misma manera que Israel tenía el mandamiento de congregarse en Jerusalén, nosotros también tenemos ese mismo mandamiento de alabar a Dios juntos, públicamente, como estamos haciendo en esta ocasión. Es un mandato de Dios, pero lo que nos está diciendo el Salmo es que va más allá del mandato. Es algo que trae alegría a tu vida, hay gozo en tu corazón por estar de nuevo de vuelta aquí. Muchos de nosotros podemos decir, eso no es verdad. Quizás todos lo podamos decir. Ciertamente todos deberíamos tener este afecto en nuestro corazón. Estoy deseando, estoy anhelando, he echado de menos más que cualquier otra cosa en este tiempo de pandemia el no haber estado con vosotros congregados. ¿Es eso así en tu vida? ¿Es eso así? Y si no es así, para eso precisamente estamos aquí, para que se nos recuerde, para rogarle al Señor y decir, Señor, yo quisiera tener el afecto que tiene David por tu iglesia. Yo quisiera que en mi vida se viera lo mismo que se vio entonces en el rey David. ¿Cómo es esto posible para nosotros? ¿Cómo puede esto acontecer? Nos lo está diciendo también aquí el Salmo, cuando dice, conforme al testimonio dado a Israel, y en el versículo 5, porque allá están las sillas de juicio, los tronos de la casa de David. Esa palabra que aparece aquí como testimonio no simplemente significa el mandato de Dios, que lo significa, sino que también es una referencia muy curiosa a lo que era el arca de la alianza. Ya sabéis que el centro neurálgico del culto que Israel daba a Dios, primero en el tabernáculo y después en el templo, era esa caja, ¿no?, que llamamos nosotros el arca de la alianza. Una caja bastante pequeña en realidad, ¿no? Y en ese arca estaban los 10 mandamientos, y sobre esos 10 mandamientos había una tapa que cubría la caja que se llamaba el propiciatorio. Pues bien, a ese instrumento se le llamaba el testimonio. El testimonio es el arca de la alianza. Conforme a ese arca de la alianza, ¿qué está diciéndonos también entonces David aquí en este salmo? Nos está diciendo que esa alabanza, que es el principal propósito que tiene Dios al salvarnos, que podamos darnos cuenta de quién es Él, es algo que es posible precisamente porque Dios ha venido a nuestro encuentro en la persona del Señor Jesucristo. Porque sabemos que ese arca no tenía un fin en sí misma. Todo eso ha desaparecido en la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque estaba apuntando a algo más. Estaba apuntando ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Aquel que en la cruz del Calvario propició la ira de Dios sobre nuestros propios pecados. Es decir, la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz es aquello que nos permite a nosotros ahora poder alabar a Dios como una comunidad, como una iglesia. Es en virtud de la sangre derramada. Ese es el testimonio de Dios. En esa descripción tan extraordinaria, tan gloriosa, que os animo a que penséis en ella una y otra vez, que hemos leído en Hebreos 12, ahí veis que nos acercamos al mediador. En el Antiguo Testamento se acercaban por medio de los sacerdotes, por medio del sumo sacerdote específicamente, al arca, con esa sangre de los animales. Nosotros aquí nos acercamos ahora, nos acercamos a Dios, el juez justo, por medio de la sangre del mediador, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y esa es nuestra fuerza y nuestra gloria. Podemos decir, oh Señor Jesús, yo quiero alabar a este gran Dios. ¿Cómo lo puedo hacer? Lávame de mis pecados, lávame de mi negligencia, lávame de mi indiferencia frente a tus cosas, porque yo sé que es en tu sangre que yo puedo venir con confianza. ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque allí están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Aquí es la referencia efectivamente a lo que David sobre todo le conocemos, que es el rey David, que es sobre todo, cuando pensamos en David, podemos, quizás a algunos se le ocurre decir, el dulce cantor de Israel. Bueno, vale, eso es una forma de referirse a David.
Claro que sí, los salmos, tantos salmos han sido escritos por David. Pero cuando pensamos en David, ¿qué pensamos? Pensamos en el rey. Es decir, aquel que imparte justicia, aquel que gobierna a su pueblo. Pues bien, ese oficio real de David es el que tiene nuestro Señor Jesucristo también. Él no es solamente nuestro sumo sacerdote, sino es también nuestro rey. Él es aquel que nos gobierna por medio de su propia palabra y del Espíritu Santo. Él es aquel que nos cuida de una manera especial. Y por eso nosotros venimos con gran confianza a alabar a este Dios, porque sabemos que hay alguien que nos va a proteger, es nuestro Rey, el Rey Jesús, aquel que gobierna sobre todo. ¿Qué es lo que celebramos acerca del Señor Jesucristo? No solamente que murió, decimos que ha resucitado, decimos que ha ascendido, decimos que está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué significa ese señorío de Cristo? Sino que Él cuida de nosotros, que Él tiene esa justicia, que ese trono es un trono desde el que gobierna todos los intereses de este mundo a favor de su Iglesia. Esto es lo que nos enseña toda la Escritura. Todo existe a favor de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y Él es aquel que protege y guarda a su Iglesia para que pueda adorar a este gran Dios, para que pueda darse cuenta de las riquezas, de la gracia y de la excelencia de nuestro Dios. Ese es nuestro Rey. Él es Él tu Rey, es Él tu sumo sacerdote. Tú te acercas o te has acercado a Dios por medio de Cristo Jesús y le has dicho: Señor, yo soy un pecador, pero yo sé que la sangre que fue derramada en el Calvario puede hablar a mi favor, puede salvarme. Señor, sálvame a mí. Y sabes tú que Él es tu Rey, el Rey que te protege, el Rey que te guarda, el Rey que ha prometido que no te va a dejar ni desamparar, porque allí en su Iglesia, notadlo, es en Jerusalén donde están los tronos de la casa de David. Aquí está la gloria de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dice: yo tengo muchas cosas que podría decir, pero donde está mi trono, donde está mi gloria, donde está mi corazón, es en mi Iglesia. Eso es lo que está diciendo aquí. Es eso, algo que nos llena de gozo y de alegría. Los tronos de la casa de David, su Iglesia. ¿Lo vemos? Porque se requiere esa fe y esa espiritualidad para apreciar la realidad de lo que aquí se nos está diciendo. Y por ello encontramos esta aplicación que hace David de lo que hay en su corazón y en su mente. Él sabe, él conoce lo que es Jerusalén. Nosotros lo conocemos ahora a la luz del Nuevo Testamento, la Iglesia. Él tiene gozo y alegría en su corazón por poder juntarse con todos esos peregrinos que habían arrostrado grandes peligros, como dice en el Salmo anterior, el 121, o que habían vivido en medio de personas que no conocían a Dios, como es el Salmo 120. ¿No es acaso, permitirme que lo diga, algo que nos refresca, ¿no? Después de toda una semana, en lugares en los que se ignora, ¿no? En nuestros trabajos cotidianos, incluso hay hostilidad hacia Cristo, reunirnos con los hermanos, un sitio de paz y de remanso. Aquí no estamos. Leer el Salmo 120, aquí no estamos en ese lugar en el que hay tanta oposición al Señor. Estamos en un lugar de bendición, porque estamos con el pueblo, con la Iglesia del Señor. Pero lo que está diciendo es que hay una aplicación, como hace siempre la Escritura, como sabéis que siempre lo estamos diciendo, hay una aplicación práctica. ¿Cómo sé yo que esto es así? ¿Cómo puedo yo poner en práctica esa realidad de lo que es la Iglesia y el afecto que tengo por la misma? Versículo 6, pedid por la paz de
Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Pedid por la paz de Jerusalén. Pedid por la bendición de la Iglesia. Pedimos por la Iglesia. La palabra paz, sabéis que es una palabra rica en el hebreo, y es una palabra que nos está hablando, por cierto, claro, de esa reconciliación que tenemos para con Dios en la persona del Señor Jesucristo. Así es como lo entendemos fundamentalmente, pero es mucho más que eso. Es esa armonía, es ese bienestar que tenemos precisamente por esa realidad, esa comunión que tenemos con Dios en la persona del Señor Jesucristo. Pedimos por la paz de la Iglesia. David nos exhorta a pedir por esa paz, que sean prosperados entonces los que te aman. Hay una bendición especial que Dios promete sobre todos aquellos que tienen los intereses de la Iglesia suya en su corazón. No es que busquemos eso directamente, pero viene como un producto añadido. Cuando tú pones a Dios y sus intereses, ¿y cuál es el mayor interés de Dios sino la Iglesia que su Hijo Jesucristo compró con su sangre en primer lugar? Entonces, esa es la prosperidad. La prosperidad está en tu vida. Los que aman a la Iglesia del Señor. Y ese es el deseo de David, ¿no verdad? Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Ese es el deseo, que la presencia de Dios salvadora, que da sentido a la existencia, pueda reposar en los atrios del Señor. ¿No es eso lo que hemos encontrado tantas veces en nuestra propia experiencia, algunos de nosotros que llevamos tantos años? Estamos de acuerdo con el pastor, ¿no? Thomas Boston, ¿no? Un pastor escocés de hace muchos siglos, cuando dice: los mejores tiempos de mi vida espiritual han sido siempre en las reuniones públicas. Aunque el Señor me ha bendecido en privado, pero ha sido con la Iglesia. Ha sido cuando he estado con el pueblo de Dios. Ha sido cuando he estado con la Iglesia del Señor, que Dios ha prosperado y ha traído bendición a mi alma. ¿Conocemos algo de eso? ¿Anhelamos algo de eso? El descanso, la satisfacción, el sentido de la existencia en que somos parte de la Iglesia del Señor Jesucristo. Esto hay que insistir en ello, porque esta cultura individualista se mete indefectiblemente en las mismas iglesias y parece que la felicidad está en mi relación con el Señor. No, la felicidad que tenemos que anhelar y procurar es nuestra relación con el Señor, y eso es lo que tiene que traer a nuestra vida prosperidad, paz y descanso. Por amor de mis hermanos, versículo 8, y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, como muchas veces os comento, el cristianismo es eminentemente práctico, no es simplemente una teoría, no solamente es una filosofía, no es una ideología simplemente. Si es eso lo que tú piensas, entonces no conoces lo que es el cristianismo. El cristianismo es algo eminentemente práctico y se tiene que ver en algo práctico en nuestra vida. ¿Qué dice ese gran apóstol del Señor Jesucristo en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 14? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabes tú que Dios ha venido a tu vida? ¿Cómo sabes tú que Dios te ha salvado? ¿Que eres un convertido? ¿Cómo lo sabes? Nosotros sabemos, dice el apóstol Juan, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El amor a los hermanos. Esa es la prueba. Amas a los hermanos, amas a la Iglesia del Dios vivo y verdadero, amas
lo que está en el mismo centro del corazón de Dios, que es su propia iglesia, puesto que dio a su Hijo lo mejor que tenía por su iglesia. Esa es la prueba. Amamos a los hermanos y a aquellos que son nuestros propios compañeros, los que peregrinan con nosotros hacia la plenitud de esa iglesia, la Jerusalén celestial, en toda su gloria, ese cielo nuevo, esa tierra nueva que Dios ha prometido para los que le aman. Si es así, vamos a desear lo mejor para los hermanos. La paz sea contigo. ¿Les deseas lo mejor del mundo? Si lo puedo expresar así, a tus hermanos. ¿Qué es lo mejor que puede ocurrir? Que la paz sea contigo, que la bendición de Dios sea contigo, que Dios te bendiga, que Dios te haga bien. Por eso concluye: por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. He ahí, finalmente, la exhortación final. Amor a la iglesia. Amor a la iglesia. Amamos a la iglesia del Dios vivo y verdadero porque es su iglesia, porque Él la compró con su sangre. Amamos a la iglesia de Dios. Entonces hay que buscar el bien de la iglesia. No mi interés personal, sino el bien de la iglesia. Buscar el bien de la congregación y de la comunidad, porque es ahí donde está realmente la esencia misma de la salvación que Dios ha traído a nuestra vida. Este Dios que precisamente nos está exhortando de esa manera por medio de su siervo David, porque esa es la realidad de su propio ser. Sabéis que esa es la gloria de la fe cristiana, y es en aspectos como este donde descubrimos cómo el ser mismo de Dios ilumina todas las exhortaciones que Él trae a su propia iglesia. Es decir, Dios quiere que seamos como Él, pero ¿cómo es Él? Dios es un solo Dios, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Él hay una comunidad. Y por eso la iglesia es el propósito final de Dios, que una comunidad de personas y de almas pueda amarle y pueda llegar a ser como Él. ¿Cuál es la relación? ¿Habéis pensado alguna vez que une al Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo? La Escritura dice que es el amor. El vínculo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el amor. Por eso el primer mandamiento es: amarás a Dios por encima de cualquier otra cosa. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la salvación es venir a reflejar el ser de Dios. Por eso David dice: por amor a la iglesia buscaré el bien. Buscamos el bien de la iglesia porque eso es lo que busca Dios. El Padre busca que Cristo sea glorificado. El Espíritu Santo no llama la atención sobre sí mismo, sino sobre el Señor Jesucristo. Cada una de las personas, el Hijo mismo dice: yo he venido a glorificar a mi Padre, a mi Padre. Cada una de ellas busca dar la gloria y la alabanza y el honor a la otra. Por eso nosotros somos llamados de esta manera a vivir. Pues quiera Él que podamos decir: yo me alegro de ir a la casa de Dios, yo me alegro de estar dentro de la casa del Señor, que ya no es simplemente el lugar físico en el que nos encontramos, sino la realidad de esa comunión espiritual, los unos para con los otros, en la presencia de este Dios y este gran Salvador que es el Señor Jesucristo. Que así podamos nosotros vivir. Amén.